El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las palabras que hemos escuchado de Jesucristo, estas son impresionantes porque nadie nunca ha dicho estas palabras que Jesús ha dicho el día de hoy. Existen grandes hombres a lo largo de la historia que han dicho cosas muy buenas. Unas palabras se parecen a muchas cosas que dijo Dios en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento, pero estas palabras realmente son únicas de Jesucristo, y de hecho, por ser únicas y por cómo lo dice, parece que son como unas palabras demasiado locas, demasiado irreales, pero son unas cosas demasiado bellas. Podemos explicar cada una de las cosas que dice Jesucristo aquí, pero evidentemente lo vamos a alargar demasiado. Me parece que tenemos que buscar un punto de por qué Cristo dice eso, porque hay un eje, hay unas palabras importantes de por qué Jesús dice que amemos al enemigo, una cosa que no sale, porque dice que hay que hacer el bien incluso a los malos, ¿por qué lo dice? Y cuando decimos que son sorprendentes las palabras que Cristo dice, es porque a nosotros no nos sale. Lo que primero sale siempre es lo humano. Si alguien me chipotea la cara, me da un cuentazo en la cara, entonces yo le regreso 3. Si alguien me insulta, pues yo lo insulto. Si alguien me difama, pues yo lo difamo. Eso es lo humano. Cuando alguien me hace daño, yo también le hago daño. O sea, eso es lo humano. Por eso digo que Cristo está diciendo unas palabras completamente y absolutamente sorprendentes. ¿En dónde está, digamos, como lo central? ¿Por qué Cristo nos invita a no ser tan humanos? Más bien a superar lo humano, a ser hijos de Dios. Cuando Cristo nos invita a que no hagamos todo eso como humanos que somos, nos invita, como dice aquí la lectura, así serán hijos del Altísimo,
porque Él es bueno hasta con los malos y con los ingratos. O sea que si nosotros nos portamos demasiado humano, es decir, hacemos daño a los que nos hacen daño, nos estamos portando como humanos simplemente. En cambio, si hacemos el bien a quien nos hace mal, entonces actuamos como hijos de Dios, porque Dios no hace daño a nadie. Él envía, como dice en otra parte de la lectura, la lluvia sobre los buenos y los malos. El día martes 10 de septiembre, es decir, este martes anterior que hemos vivido, en la primera carta a los Corintios, que era la primera lectura también, decía San Pablo lo siguiente: ¿por qué mejor no soportan ustedes las injusticias? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Eso no lo hace nadie, no lo hace nadie. ¿Pero por qué decía eso San Pablo? Porque en primer lugar San Pablo es un cristiano. Y en segundo lugar, si nosotros hacemos el mal como los demás hacen el mal, se vuelve una cadena interminable. Así es como el mal triunfa en el mundo. En cambio, si detenemos, por ejemplo, si nos dejamos cometer injusticia, no es porque uno sea bruto, uno sea tonto, uno sea dejado, no, sino porque uno le pone un límite al mal ahí. Así como Cristo, cuando le bofetearon la cara, dice él que era como un manso cordero, no respondió. Y ahí le tenía el mal él. Entonces, hermanos, aprendamos a ser como Dios. Dios ama, dice aquí Jesucristo, hasta los malos y los ingratos. Si no actuamos así, nos vamos a ser hijos de Dios, y lo que nos vamos a estar comportando puramente humanamente. Para ser hijos de Dios hay que portarnos como Dios, es decir, como Cristo nos vino a mostrar que hay que comportarse. Vamos a pasar ahora a la lectura primera que hemos escuchado. Lo primero que vamos a decir es que los corintios como que le mandaron a preguntar a San Pablo muchas cosas, por eso saca muchos temas. Por ejemplo, ayer hablaba de la virginidad, hablaba de la vida consagrada, y hoy cambió de tema. Ahora habla de la formación de la conciencia, la formación del alma, la formación del corazón, cómo debemos actuar también con distintas cosas que nos pueden pasar en nuestra vida. Solo que antes tengo que, recordar qué decía San Pablo y por qué lo estaba diciendo. Resulta que habían muchos que ya habían aceptado la fe ahí en Corinto. En Corinto todavía es una ciudad paganizada, es decir, por eso es que creían ellos en muchos dioses todavía, mucha gente, pero los que habían aceptado ya a Cristo sabían que solo existe un Dios, ¿verdad? Y entonces esos dioses que dice aquí San Pablo, su gente ofrecía carne, ofrecía animales, estrangulados, para ofrecérselo supuestamente a aquel Dios o a un Dios, como dice aquí San Pablo. Pero San Pablo aclara, mire, realmente dioses no existen, solo existe un Dios para nosotros. Por eso la carne inmolada a esos ídolos, la verdad es que esa carne se puede comer perfectamente, no pasa nada. Eso dice San Pablo por una primera parte. Hay otra cosa que hay que entender aquí. Esos primeros cristianos que estaban ahí en Corinto, algunos ya habían estudiado un poco por lo que se ve. Y entonces ya se habían formado, habían leído, se habían instruido para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ellos pensaban que al comer la carne inmolada a unos ídolos, pues la verdad es que no pasaba nada. Por eso San Pablo dice, tengan mucho cuidado, porque el conocimiento puede ser que nos engríe. En cambio, el amor sí actúa bien. Tengamos cuidado en ese sentido, por favor. Miren cómo lo dice San Pablo. Pero cuidado, dice, cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Para que se entienda esto, voy a poner un ejemplo de mí.
Como sacerdote, la iglesia me ha instruido, la iglesia me ha formado, la iglesia me ha enseñado. Entonces hagan de cuenta como la iglesia me ha enseñado, por ejemplo, la regla moral. Aquí estamos hablando de la conciencia moral. La regla moral dice, pues, solo el que se emborracha cometió pecado. Por tanto, el que tomó un trago, el que tomó una cerveza, como no se emborrachó, entonces dice, no es pecado. Eso dice la regla moral. Como yo sé eso, entonces yo digo, no es pecado tomar cerveza, me tomo una cerveza. Pero yo cometería un error si, por ejemplo, un hermano mío, haga de cuenta un hermano mío, o un feligrés, dice, el padre está tomando una cerveza. O sea que no es pecado tomar una cerveza. Pero yo sé en mi interior que no es pecado porque la iglesia me formó. Pero yo estoy pecando contra el hermano que me está viendo, porque el hermano va a creer que entonces se puede tomar cerveza. Y entonces él se va a perder. ¿Por qué? Porque él no solo va a tomar una cerveza, va a tomar 2, va a tomar 3, va a tomar un galón, va a tomar un camión. Entonces ahí que yo estaba formado, yo herí y pequé contra un hermano. Es lo que dice San Pablo. El conocimiento puede actuar con soberbia, pero el corazón hace el bien. Entonces, como yo los quiero, ustedes no me van a ver tomar una cerveza. Como San Pablo estaba hablando a los corintios, por eso él dijo lo siguiente: por tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no dar ocasión de pecado. Solo que San Pablo estaba utilizando un ejemplo de su tiempo. En el caso mío, yo estoy utilizando un ejemplo de mi tiempo. Hermanos, ¿esto cómo se llama? Esto se llama, escuche por favor, esto se llama ser piedra de tropiezo para un hermano. Es lo que Cristo dice en una ocasión, piedra de escándalo o escándalo. Escándalo significa que yo voy a ser piedra de tropiezo para un hermano que no tiene su corazón formado, su alma formado, su conciencia formada. Allá donde vivió mi señora madre, en su tierra, había un padrecito. Se llamaba él Gonzalo Herrera. Y yo me aprendí la predicación de ese padre porque mi mamá me lo transmitió. Y entonces este padre decía a la gente, no hay que tomar ni una gota de guaro, decía él, ni una gota de guaro. Y entonces, ¿por qué? Porque él sabía que los hermanos son débiles o somos débiles, no sabemos controlar. Entonces, si viene una gota de guaro, después viene el vaso, después del vaso viene el galón, después del galón el camión, Entonces ahí la gente se vuelve ya borracha. Por eso decía ese padre, aunque él sabía en la regla moral que si uno se toma un trago que no se emboló, o uno toma una cerveza que no se emboló, no pecó, pero él sabía eso en su corazón. Pero como sabe que los hermanos son muy débiles o somos muy débiles, que si les dice, mire, no es pecado tomar, entonces sí, viene una cerveza, 2 cervezas, y ahí terminan camiones enteros. De ahí la gente para borracha, Ahí estaba actuando ese padre con mucha sabiduría en enseñar al pueblo de Dios. Voy a terminar, hermanos, pidiéndoles a todos, preocupémonos todos por educarnos, por formarnos, por aprender. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de nosotros hoy, el mundo nos ha dañado nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma. Uno a veces ya no sabe qué actuar. Uno dice, no sé si está bien o está mal. No sé si está bien o está mal. Padre, ¿hice bien o hice mal? Tenemos la cabeza demasiado alborotada. Y aquí San Pablo
Claro que nos está hablando del conocimiento, pero un conocimiento no nada más tener muchas cosas en la cabeza, sino la sabiduría del corazón, cómo tengo que actuar yo ante las cosas de la vida. Preguntémonos nosotros, hermanos, qué significa formarnos, porque estamos hablando de nuestra persona. Vamos a ver si le podemos poner un ejemplo. Veamos, una persona va a construir su casa. La idea que tiene de su casa está en su cabeza. Le voy a poner pues aquí 3 cuartos, una cocina, una sala. Voy a poner aquí un jardín, pero esa idea está en su cabeza. Contrata a un albañil. Entonces el albañil va a darle forma a esa casa. 3 cuartos, una cocina, una sala, un jardín. Entonces el albañil, después de 1 año y medio, aquí está su casa, señor, y le da la llave. Exactamente la idea, eso es formar una idea, pero es un ejemplo. Otro ejemplo. El otro ejemplo es el carpintero. Voy a hacer una banca. Pues tiene ahí un trozo de madera, pero el trozo es un trozo, la banca es una banca, no le ha dado forma. Entonces viene el carpintero, utiliza sus herramientas, empieza a cortar unas tablas, forma unas tablas, de ahí pues da un respaldo, de ahí unas patas, de ahí le pone esto aquí, le pone esto allá. ¿Qué salió? Se formó una banca, una banca. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos que formarnos, es decir, tenemos que formarnos primero como seres humanos y segundo como cristianos, darle forma, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, darle forma a Cristo en nuestra alma. Repito una vez más, San Pablo en su carta a los Romanos dice que Cristo tiene que reflejarse en nosotros, es decir, nuestra alma tiene que tener la forma de Cristo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decir que tenemos que primero amar a Jesucristo, leer los evangelios para aprender la vida de Cristo. Y también la iglesia nos da documentos, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica sirve mucho para formar nuestro corazón, formar nuestra conciencia, formar nuestra alma. Leer buenos libros, leer libros de los santos, otros libros que tiene la iglesia, los escritos de los santos padres, así, ¿verdad? Así vamos formando nuestra conciencia. Escuchar buenas predicaciones también. Entonces uno va sabiendo ya lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya no va a estar mi cabeza titubeando, ¿eso está bueno o está malo? Padre, ¿qué dice usted? ¿Hice bien o hizo mal? Uno ya no va a estar titubeando si uno hace bien o hace mal, porque uno tiene que educarse, formarse, leer, escuchar la voz de Cristo, escuchar la voz de la iglesia, escuchar predicaciones muy buenas. Por último, hermanos, voy a decir lo siguiente: si no nos formamos, si no crecemos, pasa al revés, nos deformamos, nos arruinamos, nos deterioramos. Por eso, no solo quedemos con la predicación del Padre, sino que estar escuchando en la radio, estar escuchando un tema, ahorita que tenemos famosos YouTube, ahorita tenemos recursos, leer bastante para formar nuestra conciencia, porque si no, nos deformamos, nos atrasamos, nos volvemos para atrás. Ahorita, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos utilizando mucho estos aparatitos. Yo aquí lo estoy usando para bien, estoy grabando la predicación, pero la mayoría ven YouTube, ven Facebook, ven TikTok y aparecen ahí muchas contradicciones. Entonces uno dice, por ejemplo, el frijol es bueno para comer, y otro puede decir, no, el frijol es muy malo para comer. Unos dicen, comer carne de gallina es lo más sano. Otros dicen, no, eso produce no sé qué cosa. Unos dicen, es bueno comer carne de res. Otros dicen, no, la carne de res tiene células cancerígenas. Tenemos tanta confusión ahorita en la cabeza por la internet. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que yo les digo,
tenemos que formarnos, escuchar predicación sana, sacerdotes, lo que dice la iglesia, lo que dicen los santos, para no tener esa confusión que tenemos ahora en la cabeza. Y tenemos que tener mucho cuidado de usar bien estas cositas. Esto de que hemos hablado ahorita se llama conciencia moral, que se distingue de la conciencia psicológica. Esto que hemos hablado se llama conciencia moral.